Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar los antígenos y los anticuerpos. Los objetivos de aprendizaje es que descubráis las diferencias que existen entre antígenos e inmunógenos, que podáis identificar los tipos de anticuerpo y los tejidos donde se producen los mismos, y que también relacionéis los tipos de anticuerpo con su localización biológica. Un antígeno es cualquier molécula que puede ser reconocida de manera específica por las proteínas que reconocen los antígenos de la inmunidad adaptativa. Esto es, los anticuerpos o el receptor de la célula T. Una diferencia importante entre anticuerpo y receptor de la célula T radica en cómo se pueden reconocer los antígenos. Los anticuerpos, bien sean de forma soluble o unidos a la membrana, reconocen los antígenos de forma individual, mientras que el receptor de la célula T solo puede reconocer antígenos de tipo peptídico y no de forma individual, sino cuando estos antígenos forman parte del complejo principal de histocompatibilidad. Es necesario que el MHC presente los antígenos al receptor de la célula T. El receptor de la célula T, sin el MHC, es ciego a los antígenos. Los anticuerpos pueden reconocer cualquier tipo de molécula, principalmente de tipo proteico, pero también otras moléculas biológicas como pueden ser los polisacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Mientras que el TCR, como hemos dicho antes, y gracias a que tiene que estar embebido el antígeno dentro del complejo principal de histocompatibilidad, solo reconoce antígenos de tipo peptídico, fragmentos de proteína. Decimos que un antígeno es inmunógeno cuando este antígeno es capaz de inducir una respuesta inmunitaria. Veamos un ejemplo. La seroalbúmina humana es un antígeno, porque si le inyectamos seroalbúmina humana a un ratón, el ratón va a producir, por ejemplo, anticuerpos contra esta seroalbúmina humana. Si por el contrario inyectamos la seroalbúmina humana a un ser humano, esta seroalbúmina humana no va a inducir la producción de anticuerpos, porque nosotros no tenemos anticuerpos contra nuestras propias proteínas. Luego la seroalbúmina humana es un inmunógeno en otros seres vivos porque es un antígeno capaz de inducir una respuesta inmunológica, mientras que nosotros, como hay tolerancia frente a nuestras propias proteínas, este antígeno no se comporta como inmunógeno. Bien, además existen también pequeñas moléculas que no se comportan como antígenos o como inmunógenos porque son demasiado pequeñas para poder ser puestas en evidencia por las proteínas de la inmunidad adaptativa como son los anticuerpos o el TCR. Pero bien, si estas moléculas pequeñas se pueden anclar a otra molécula grande, ya forma parte esta molécula pequeña de la molécula grande y ya pueden ser evidenciadas por los anticuerpos. De esta forma denominamos apteno a la molécula que por sí sola no es antigénica o inmunogénica y denominamos carrier a la proteína sobre la cual se fija este apteno. Si el apteno se fija sobre una proteína carrier, entonces el apteno se convierte en inmunogénico. Un antígeno es una molécula compleja que si por ejemplo en este antígeno estamos hablando de una proteína, sabéis que la proteína es una cadena lineal de aminoácidos con estructura terciaria cuaternaria, pues bien, un antígeno puede tener distintos puntos, distintas partes de la molécula que pueden ser reconocidos por los anticuerpos, por ejemplo. Estas zonas de la molécula del antígeno que son reconocidas por distintos tipos o distintos clones de anticuerpos se denominan epítopos o determinantes antigénicos. Aquí en este ejemplo tenemos un antígeno, una sola molécula, por ejemplo la hemoglobina, y dependiendo de la zona de la proteína en la que nos encontremos, diversos tipos de anticuerpos que tienen diversas especificidades son capaces de reconocer distintos epítopos o determinantes antigénicos que pueden haber en la molécula. Los anticuerpos son proteínas circulantes que reconocen a los antígenos. Los anticuerpos son las proteínas de la inmunidad adaptativa más importantes dentro de lo que es la inmunidad humoral. Estos anticuerpos son muy diversos, vienen de distintos clones de células B, que son las células que los producen, y son muy específicos para los distintos antígenos
o determinantes antigénicos. El anticuerpo, además de ser una molécula soluble y secretada por estos linfocitos B o por células plasmáticas, que es la diferenciación terminal de un linfocito B, también los podemos encontrar en la membrana plasmática, de forma que vamos a tener anticuerpos en cualquier fluido biológico y también vamos a tener los mismos anticuerpos en la superficie o en la membrana plasmática de las células B y células plasmáticas que los produzcan. Los anticuerpos, si estamos hablando del fluido biológico más importante que es la sangre, los podemos encontrar dentro del pool de proteínas plasmáticas. Si sometemos a una electroforesis a las proteínas del suero o del plasma, los anticuerpos van a migrar a lo que denominamos fracción gamma. La fracción gamma es una fracción que corre hacia el ánodo porque, entre otras cosas, los anticuerpos están glicosilados y tienen bastantes cargas positivas. Bien, por eso a los anticuerpos también se les denomina inmunoglobulinas. Globulinas porque son proteínas globulares del plasma e inmuno porque pertenecen a la respuesta inmunológica. Los anticuerpos o las inmunoglobulinas son de las proteínas plasmáticas que más varía su concentración en diferentes estados del individuo. Así, por ejemplo, si nos fijamos en el gráfico, en un individuo que en este momento está sano, que no tiene ninguna enfermedad infecciosa, vemos que la fracción gamma globulina tiene un nivel de concentración. Si por el contrario, ese paciente, ese sujeto, le hacemos un análisis de las proteínas del plasma cuando está sufriendo una enfermedad infecciosa, observaremos que la fracción gamma la tenemos en una concentración mucho más elevada. ¿Por qué? Porque se producen anticuerpos para combatir esa enfermedad o ese microorganismo. Bien, en un individuo sano se producen aproximadamente entre 2 y 3 gramos de anticuerpos al día. El anticuerpo que más se produce es la clase IgA. 2/3 de estos 2 o 3 gramos diarios pertenecen a la clase de inmunoglobulinas de tipo IgA. La IgA es una inmunoglobulina muy abundante en las secreciones, en las mucosas y no tanto en el suero. El otro tercio de las inmunoglobulinas es principalmente de tipo IgM. Esta inmunoglobulina IgM es la más abundante en el suero, aunque también la podemos encontrar evidentemente en las mucosas o en las secreciones, como puede ser también la leche materna. La vida media de la IgG es de aproximadamente 3 semanas. ¿Dónde se albergan las células que producen los anticuerpos? Pues las células que producen las IgGs principalmente las vamos a encontrar en la médula ósea, mientras que las células que producen la IgA la vamos a encontrar en el tejido linfoide que acompaña a las mucosas, por ejemplo en el tejido linfoide asociado al intestino, que se denomina GALT, o en el tejido linfoide asociado al tracto respiratorio, que se denomina BALT o NALT. Asimismo, también vamos a tener células que producen grandes cantidades de IgG en otro órgano secundario linfoide como es el bazo. En el bazo se van a albergar muchos linfocitos B que van a producir inmunoglobulinas de tipo IgG que vamos a encontrar en la sangre periférica. En conclusión, un antígeno es una molécula que puede ser reconocida por la inmunidad adaptativa y se llama inmunógeno a todo aquel antígeno que es capaz de iniciar una respuesta inmunológica en un ser vivo. La inmunoglobulina de tipo IgA es la más abundante en los seres vivos. Los anticuerpos se sintetizan en la médula ósea y también en los órganos linfoides secundarios. Esto es todo.